Hola gente de Victory, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, como pueden ver, hoy me tocó traerles el mensaje nuevamente. Este, mm, Intenté estructurarlo lo más rápido posible porque la idea es hacer estos mensajes como cortos a la conciencia. Vamos a ver cómo me fue. Bueno, hoy les vengo a hablar de una historia en realidad sumamente interesante y sobre todo sumamente útil y que en realidad esta prédica es una prédica que a mí me hubiese gustado mucho escucharla hace tiempo atrás porque recopila una serie de lecciones de vida que de ahí, entre más rápido uno las aprende, más mejor le va, ¿no? Más puede tomar decisiones más saludables, puede ser más maduro y puede alcanzar las metas de una manera más sana y rápida, por lo menos considero yo. Esta historia viene de uno de los libros más pequeños de la Biblia, en realidad está compuesto por 4 capítulos y cuenta la historia de dos mujeres que están en crisis y cómo al final, cómo hacen para salir de la crisis, pues. Entonces, para ponernos un poco en contexto, Israel, ¿verdad? Estamos en Israel y hay crisis en Israel. Hay hambre, dice específicamente la Biblia. Entonces, un señor que se llama Abimelech decide que de ahí está fea la cosa y se va a ir. Se va a ir para otro país, como la gente que se va para Estados Unidos. Abimelech se va para otro lado, otro país. Y entonces se lleva a su esposa, que se llama Noemí, y a sus 2 hijos. De ahí Noé que de ahí llega Abimelech al otro país y se muere Abimelech. O sea, se van de Israel porque hay crisis en Israel. Se van para otro país para tener una mejor vida y se murió Abimelech. Pero bueno, le quedaron los 2 hijos a Noemí, la señora Abimelech. Y los 2 hijos se casaron, tuvieron a sus esposas. La Biblia cuenta que pasaron 10 años y no se le van muriendo los hijos a Noemí. Entonces quedó Noemí con 2 nueras y sin esposo y sin hijos que se hicieran cargo de ella, porque en aquellos tiempos la situación sociocultural de esas regiones era muy complicada para las mujeres. Entonces, de ahí podemos entender la situación tan compleja. O sea, era una situación de crisis, pues. Era una situación difícil para Noemí. Se quedó sin el marido y sin los 2 hijos. Y con 2 nueras. Entonces, de ahí Noemí dice, ¿y qué voy a hacer? Dice, no, aquí la cosa, yo aquí no conozco a nadie, no conozco la cultura, no conozco las costumbres, aquí la cuestión es que yo me voy para Israel de nuevo porque por lo menos ahí conozco de ahí cómo es la jugada, ¿verdad? Y las nueras se van con Noemí. Llega Noemí a Israel, pero y la cosa está fea. Acordémonos que Noemí y su familia precisamente salió de Israel porque había crisis en Israel. Entonces llegan y le dice Noemí a las cuñadas, vean, cuñadas es, ¿verdad? Bueno, a las ex esposas de sus ahora difuntos hijos. Creo que es cuñada, ¿verdad? La cuestión es que le dice a las muchachas, sí, mujeres, váyanse de aquí porque está fea la cosa, yo no tengo plata, está difícil, la situación en el país no ha mejorado, quedan libres, pueden irse, no tienen que cuidarme, váyanse a sus países y vean a ver qué hacen, ¿verdad? Les dice. Entonces resulta que una de las muchachas, si se va para su nación, Moab, si no me equivoco, se va para Moab, pero la otra le dice que no. Le dice, no, no es mí. Yo me voy a quedar con usted. Y de hecho hay un pasaje muy lindo, como muy poético. Si quieren lo leen y rapidito lo van a identificar. Son 4 capítulos, vayan a leerlo. Vayan a leerse el libro, pues. Hay un pasaje donde esta muchacha le dice a su, ¿qué se puede llamar? Ex suegra. Yo no me voy a ir de su lado. A donde sea que usted vaya, yo voy a ir. Su Dios va a ser mi Dios. Básicamente le hace como le hace un poema. Es muy poética esa parte de ese libro. Entonces, pues pasa el tiempo y tienen que ver cómo hacen para mantenerse. Entonces la muchacha se va a recoger espigas a un lugar donde había trigo
Da la casualidad que este lugar, el dueño de este lugar, era un expariente de Abimelech, del ex esposo ahora difunto de Noemí. Entonces, de ahí está, ¿verdad? La muchacha recogiendo espigas. Y a Noemí se le ocurren unas ideas geniales para salir de esta crisis y se las comparte a Ruth. Ruth es la muchacha que se quedó con ella. Se las comparte y le dice, básicamente lo que le dice es, vea, échele el ojo al dueño del terrenito, de la parcelita, échele el ojo, vaya a ver qué hace y cásese con él. Ese señor es dueño de un terreno grandísimo y así nos vamos a mantener. Pero no se lo dice así, como yo se lo estoy deseando a usted. En realidad lo dice, em, lo dice de la siguiente forma. Hola gente, como no llevé la Biblia ya, les voy a leer el versículo ahorita que ya llegué de la grabación. Al versículo al que hacía referencia es al que dice en Ruth 3, dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí, él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te levantarás, pues, te ungirás, vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Ahí el texto continúa y continúa contando la historia, pero de esto es de lo que estaba hablando, y sobre todo ese último versículo. Ahí vienen las claves que ahora vamos a ver. Ve, como no traje Biblia, entonces tengo que jugármela así. Lo dijo de esa forma y aquí es donde empiezan los puntos claves. Ahí, camuflados, se encuentran tres consejos geniales para uno salir de un momento de crisis. En estos textos podemos encontrar una estrategia. ¿Una estrategia para qué? Para salir de una situación complicada, para salir de una situación difícil. Y ahí es donde viene el primer consejo, que parece evidente, pero es interesante como a veces uno, no sé, está, el ser humano a todo se acostumbra. Los judíos en un momento se acostumbraron a estar en Egipto, a ser esclavos del faraón y cuando fueron libres por fin y anduvieron en libertad por el desierto, con la promesa de llegar a la tierra prometida, incluso ellos dijeron, ay, mejor estuviéramos en Egipto, por lo menos allá nos daban sopa de cebolla y no sé qué. Es interesante como uno se suele acostumbrar incluso a la incomodidad. Y llega un punto en el que uno pierde la voluntad de salir de eso, o por lo menos está tan enredado en el asunto, en la situación compleja, en la situación fea, en la situación de crisis, que uno no hace en realidad nada para salir de ahí. Y aquí es donde quiero hacer énfasis. Noemí estaba en una situación fea. A ella evidentemente no le gustaba la situación en la que estaba. Ideó un plan, hizo algo al respecto, se movió. Y ese es el primer consejo. Hagamos algo al respecto. Tenemos una situación complicada. Hagamos una pausa en el camino y hagamos algo al respecto. Tenemos un problema económico. Pues entonces vamos a sentarnos a sacar los gastos, los ingresos y ver dónde se está yendo la plata y dar una estrategia para salir de ese problema económico. Tenemos un problema académico. Bueno, vamos a entonces disminuir nuestras horas de videojuegos o de lo que sea, de tele o de Netflix. Vamos a trabajar en este asunto y demos una estrategia. Tenemos que hacer algo al respecto. Si algo nos incomoda, hay que
cambiar el entorno, cambiarnos a nosotros mismos y ver cómo hacer para salir de donde estamos. Entonces, punto número uno, pongámonos en movimiento. Punto número dos, que también me parece muy interesante, es cuando Noemí le dice a Ruth, lávese, vaya lávese. ¿Por qué es que Noemí le dice a Ruth que se lave? Pues la historia cuenta de que Ruth trabajaba en el campo. Ella trabajaba recogiendo las espigas del trigo. Entonces evidentemente estaba muy sucia de, este, de su trabajo, de su labor, ¿verdad? Pero acá se esconde un principio muy interesante. Ojo que Ruth, evidentemente, no llega a donde vos, el dueño de la finca, toda sucia de todo el día, toda sudada, toda dolorosa por sus labores, llegar y decirle, "Oh, hey, vos, ¿quieres ser mi novio?" Eh, no. Antes se asea, antes se lava, antes de ejecutar el plan, de poner en acción lo que ya planeó, se lava de toda la suciedad que ha acarreado a lo largo del día. Y eso también es muy interesante y no solamente viéndolo desde un aspecto físico, sino que viéndolo desde un aspecto tal vez espiritual o sí, para nosotros poder poner en ejecución planes nuevos, entrar en etapas nuevas de nuestra vida, es necesario limpiarnos de todas las manchas, de todas las situaciones complejas que hemos vivido en nuestro pasado. Y es clave tener la madurez para decir, ok, todas estas cosas ocurrieron en mi pasado. Traigo toda esta suciedad por todos los eventos por los que tuve que pasar, los cuales no fueron mi culpa, pero la actitud que yo voy a tomar con respecto a ellos para superarme en el resto de vida que me queda, eso sí es mi responsabilidad. Y si yo no tengo la mentalidad correcta para afrontar esas situaciones traumáticas o los problemas que tuve en mi pasado, eso ahí ya es mi responsabilidad. Las cosas feas que nos pasaron en el pasado, valga la redundancia, no fueron nuestra culpa, pero el hecho de surgir en la vida, a pesar de esas circunstancias, eso es nuestra responsabilidad. Y es nuestra responsabilidad lavarnos y superar esas cuestiones para poder ser las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Muy importante, ¿verdad? La tercera enseñanza que yo saco de este texto es que al final de cuentas Ruth le hizo caso a Noemí. Ruth se lavó, ideó más o menos por ahí la hablada que le iba a echar a la voz, al dueño de la finca. Se vistió, se perfumó, se ungió y salió de la casa y fue a donde vos. Siguió por ahí otras instrucciones que le dio Noemí y al final de la historia fue un éxito. Al final de la historia, Ruth termina casada con vos, es ahora administradora de un terreno grande y su vida le dio un giro de 180 grados. O sea, le cambió totalmente la vida a esta muchacha. Entonces, nada más para hacer énfasis de este último punto, nosotros solemos ir a la iglesia y escuchamos prédica tras prédica tras prédica, pero es interesante a veces hacer una introspección y decir, bueno, de tantas prédicas que he escuchado a lo largo de mi vida, ¿cuántas verdaderamente pongo por obra? ¿Cuántas de verdad pongo en práctica? Y, y no sé, Jesús mismo hizo una parábola de la gente que escucha la palabra y no la pone en práctica. Y al final se ahoga la semilla. Y esto nos puede decir algo, nos puede decir de la importancia de ser personas que no solamente son oidoras de la palabra, sino hacedoras de la palabra. Que no solamente escuchan consejos, sino que ponen en práctica los consejos que se le dan. Y una persona así va a dar semillas al 30, 80 y al 100 por uno, como dice Jesús.
Así que, para recapitular de lo que hablamos hoy, los 3 puntos sería, número 1, si usted está en una situación de crisis ahora, ya sea familiar, emocional, económica, espiritual, movámonos, hagamos algo al respecto. Pensemos en qué tenemos a nuestra disposición y lo que podamos hacer, por poco que sea, hagámoslo para salir de esta situación. Es bíblico, hagámoslo. Busquemos ser mejores. A Dios le gusta eso. Número 2, dejemos nuestro pasado atrás, porque con tanta suciedad de todo lo que hemos trabajado y de todo lo que nos ha dejado nuestra vida hasta este punto, se nos va a dificultar llegar donde vos y decirle, hey vos, sí, no quieres ser mi novio, en el contexto de la historia. Y número 3, pongamos esto en práctica. De verdad hagámoslo. Para dar fruta al 30, 80 y al 100 por uno. Hablando ya un poquito y para hacer la conclusión, eh, yo sé, yo sé que en la vida es difícil. Y la Biblia misma dice, o sea, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Y es un hecho. Los que ya tenemos suficiente edad, sabemos que es correcto. En el mundo tendremos aflicción. Pero acordémonos que hay una promesa junto con esa, ese anuncio. Confíen, yo he vencido al mundo. Confiemos y pongamos en práctica la palabra de Dios. Hagamos algo al respecto, dejemos el pasado atrás y crezcamos. Resplandezcamos porque ha venido nuestra luz.